su presencia y estar en este conversatorio, este juego que estuvimos pensando con la doctora Muñiz. Y bueno, darle la bienvenida a todos. Voy a hacer una pequeña presentación. Angelina Muñiz Buberman es una escritora y... No se oye. No se oye. A ver. Bueno. Y lo probamos. Bueno, es una escritora y poeta mexicana, nació en Lieres, en Francia, de padres que habían huido de la guerra civil española. Se convirtió al judaísmo después de descubrir su ascendencia sefardí. Después de vivir brevemente en Cuba en 1942, la familia Muñiz se trasladó a la Ciudad de México. Estudió en la Universidad de la Ciudad de Nueva York y en la Universidad Autónoma de México. Tiene un doctorado en literatura. Ella es profesora de literatura comparada en la universidad, en la UNAM. Ganó el premio Javier Villaurrutia en 1985. En 1993 ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz por la novela Dulcinea Encantada. También está en posesión de los premios José Fuentes Mares, Magda Donato, Woman of Baylor Howard, Manuel Levinsky, Universidad Nacional de México, protagonista de literatura mexicana, Orden de Isabel la Católica. El año pasado recibió el Premio Nacional de Lingüística y Literatura, entre otros. Muchas gracias por estas palabras y gracias también a la librería Bonilla, sobre todo, que ha permitido que llevemos a cabo una, no presentación, porque no es presentación del libro lo que vamos a ver, sino toda una serie de ideas o de pensamientos. Y sobre todo, lo más importante es que queremos que participen ustedes. Yo, después de decir algunas palabras, les vamos a pasar un libro de estos y van a ir leyendo algún fragmento, más o menos como se hacía con el día de Cervantes, que se lee el Quijote, precisamente pasándole el libro a varias personas. Bueno, lo que ocurre, lo que ya saben ustedes, es que este libro, que apareció en 1993 por primera vez, pero según aquí dice, fue terminado de escribir en el 84 y después ya tardó en ser publicado. El caso es que ha tenido varias ediciones, no sé si se van a ver ahora, las distintas portadas, está traducido también a varios idiomas y actualmente se está traduciendo al inglés. En estos días pasados me mandan una carta oficial de la editorial. Este libro apareció originalmente con Joaquín Díez Canedo, el padre, en la editorial Mortiz. Pero después, cuando Planeta, por eso es un Planeta, se empezó a tragar muchas editoriales pequeñas o independientes, resulta que Mortiz pasó también a ser parte de Planeta. Entonces recibo una carta de Planeta y me dicen que necesitan más espacio en la bodega y que por lo tanto van a empezar a destruir este libro. Todavía ellos tienen 3 o 4 que no sé cuándo los empiecen también a destruir, pero por ahora es el de Dulcinea Encantada el que está amenazado. Y entonces pues se me ocurrió hacer alguna especie de despedida, pero no una despedida triste, sino una despedida alegre. Y por eso es que me interesaba que en lugar de que esta sesión fuera solemne y como suelen ser las de las presentaciones de los libros, esto es una antipresentación, antisolemne y que por lo tanto tuviera otro cariz, otro matiz. Bueno, entonces primero yo voy a decirles algunas cosas que nunca he dicho en ningún lado ni he escrito, y es por qué escribí este libro. Yo empecé a escribir muy chica, desde niña, desde los 8 años. Y según pasaba el tiempo y estaba yo ya en la secundaria, en la preparatoria, tenía la idea de que había que escribir un libro sobre el exilio español, que por cierto este año se cumplen 80.
años de que llegaron en 1939 los exiliados de la Guerra Civil Española. Entonces yo pensaba que había que escribirse ese libro, pero yo no lo escribía. Yo esperaba que alguien mayor que yo, que alguien más importante lo hiciera. Y cuando estaba en la preparatoria, mi maestro Arturo Souto seguía también diciendo esa idea: alguien tiene que escribir sobre el exilio, una novela, porque había poemas, había testimonios, pero faltaba así algo que recogiera, sobre todo la experiencia de los niños, ya que yo pertenezco al grupo de escritores que llegaron de chicos a México, como Luis Ríos, Arturo Souto, José de la Colina, en fin, toda una serie de poetas y escritores. Pero de todos ellos yo era la más joven. Por eso, cuando yo estaba en la preparatoria apenas, mi profesor era ya un escritor, Arturo Souto. Y él fue el primero que me invitó a las sesiones de estos escritores que leían sus cuentos, sus poemas, y que una vez me pidieron que yo también leyera algo. Bueno, el caso es que la idea seguía ahí latente. Como veía que no salía el libro que yo creía que tenía que salir, pues empezaba a escribir uno y no, tampoco me salía, y otro tampoco. Entonces, pues un día, y eso es como empieza el libro, yendo por el periférico y apenas escuchando las palabras de los otros viajeros, te llega la revelación. Sí, la revelación. La revelación o sensación de que has descubierto algo. Creías no tener memoria de las cosas, creías carecer de recuerdos, porque nada más vivías de los que te habían transmitido, de los que te habían contado, pero de pronto, entre palabras de fondo que apenas entiendes, ocurre la revelación. Sí tienes recuerdos, recuerdos tuyos, que te pertenecen, que no son de nadie, tuyos, exclusivamente tuyos. Tus padres y tus maestros te habían enseñado tanto, no tanto, todo. Estabas en deuda. ¿Qué pequeño recuerdo poseías tú? Ninguno, ninguno en absoluto. Ante la grandeza de la historia, ¿quién eras tú? Humilde ser que miraba hacia arriba. ¿Hacia Dios? No, hacia tus padres, hacia tus maestros, enormes personajes, que todo te lo contaban, y tú escuchando, embelesada, no como ahora que las conversaciones se te escapan en ruido de fondo. Entonces, efectivamente, un día cuando me llevaba Alberto a dar unas clases, en el periférico se me ocurre este principio y digo, pues por ahí voy a empezar. Luego lo uní con la idea de que el exilio es una locura, pero entonces no poner a Don Quijote como personaje, sino a Dulcinea, que Dulcinea es otra locura. Dulcinea no existe, la que existe es Lorenza Aldonza, ¿no? Entonces ya tenía todos estos elementos, más otra cosa, de los niños de Morelia, que esto fue algo que hizo Cárdenas, de traer niños de la guerra civil para que no sufrieran la guerra a México. También la Unión Soviética, en esa época, mandó un barco para recoger niños por la misma idea. Estos fueron, desde luego, a Rusia. Resulta que la que yo considero mi mejor amiga, que ya no vive, desgraciadamente, era niña de Rusia, y ella me contó muchas de las historias de lo que iba pasando, cómo llegó la guerra, cómo entró el ejército nazi, cómo los iba moviendo a los niños hacia lugares más protegidos, el hambre, los bombardeos, todo esto me lo contaba ella. Y me contaba también cuentos que les contaban a ellos en ruso. Y esas son las partes que aquí aparecen en ruso. No es que yo sepa ruso, sino que ella me dio esos textos y yo los incluí aquí. En fin, fui mezclando así los personajes y fui creando esta idea.
Pero la otra idea que yo tenía del exilio es que el exilio no era únicamente lo que nos había ocurrido, sino que el exilio es otras cosas, otras personas, otras situaciones. Y entonces empecé a verlo como en una serie histórica. Y me fui a la Edad Media, me fui al exilio para atrás y encontré personajes que respondían a esa idea. Después regresé al siglo XX, porque fue escrito en el XX, al siglo XX, y después me trasladé también a un hipotético futuro. Estuve moviéndome en esos tres tiempos y al mismo ritmo los fui incluyendo con la idea de que este personaje que se llama Dulcinea es una escritora pero mental nada más, no va a usar el papel ni la pluma. ¿Por qué? Porque va en un coche, toda la novela se relaciona dentro de un coche que está dando la vuelta al periférico. Entonces ahí está el movimiento, ahí está la acción, pero en la mente de ella no puede haber acción más que las ideas de dos libros que va a escribir, cuyo protagonista se llama también Dulcinea. Entonces son tres Dulcineas las que se están manejando en este aspecto y cada una con su vida particular.